Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer término, señalar que yo soy un hincha, como se diría, de todo lo que tenga que ver con innovación y progreso científico y técnico. El progreso de la humanidad en todos los órdenes es un problema del avance del conocimiento, tanto en los asuntos del agro como de la industria, como de las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Esto es de una descomunal importancia. Sin eso no es posible que ningún país pueda alcanzar los bienes del auténtico progreso y del auténtico desarrollo. El problema de entrada que uno tiene con este proyecto es que el proyecto no le apunta a eso. El proyecto es más demagogia, más de lo mismo, si ustedes quieren, o peor de lo mismo, como decía un mexicano analizando alguna vez alguna cosa, como voy a pasar a demostrarlo. Lo empeora y además no debería ser objeto de fast track. Este es el caso de esos proyectos que se debería tratar como norma ordinaria, dándole todo el tiempo a discutir y a debatir y a que cada colombiano fijara su posición, entre otras cosas porque, como vamos a ver aquí, ya dijo el representante Asprilla, no refleja asuntos medulares que están escritos en el acuerdo de la Habana. Lo segundo es esto, señor presidente, que lo insisto siempre que hablo de asuntos agrarios. Nuestra idea del agro colombiano es lo que llamamos un modelo agropecuario de tipo dual, que significa que de una parte deberá haber campesinos e indígenas con el respaldo del Estado para producir, y al mismo tiempo empresarios de los distintos órdenes con trabajadores agrícolas con derechos también respaldados por el Estado. Nosotros pensamos que en Colombia caben perfectamente dentro de un mismo país las posibilidades de estos dos sectores. El problema es que en Colombia, en la práctica, cuando haya un discurso amigo de los productores menores y campesinos, eso nunca se ha cumplido. Lo otro que hay que señalar es la inmensa pobreza rural. Esto es un asunto que, si no se menciona todas las veces, no se entiende de qué es de lo que estamos hablando. Estamos señalando que el ingreso promedio de los trabajadores rurales colombianos es de 1/3 del salario mínimo legal. Esto es una cosa realmente bochornosa, porque es sabido que el salario mínimo es bien bajo. Y en lo que tiene que ver con producción, con producir riqueza agraria, resulta que en estos asuntos del agro hay 4 factores claves para determinar la suerte de un país: el acceso a la tierra, el acceso a la asistencia técnica, el acceso al crédito y el acceso al riego. Estos son pilares para el desarrollo agrario en cualquier país. Y de acuerdo con las cifras oficiales, el 63% de los productores no tiene acceso a ninguno de esos 4 factores. Esto parece mentira, pero es verdad. A uno de ellos apenas el 20%, a 2 de ellos apenas el 9%, a 3 de ellos apenas el 3.9% y a todos apenas el 2%. O sea, apenas el 2% de los productores agrarios operan con los 4 factores que definen que se pueda producir bien el agro, que es tener tierra, que es tener asistencia técnica, crédito y riego. En estas circunstancias no es raro que aquí lo que tengamos sea un desastre, y más grave aún, que estemos siendo desplazados de la producción agrícola nacional por parte de las importaciones. En Colombia está pasando lo peor que le pueda producir a cualquier tipo de producción agrario, y es que le están diciendo: joven, usted sobra, los extranjeros hacen mejor que usted las cosas y vamos a reemplazar su producción por producción extranjera. Miren las cifras, que son miedosas. 1990, importaciones 446.000 toneladas. 2010, 8.800.000 toneladas. 2016, 12.7 millones de toneladas de productos extranjeros traídos a Colombia que podríamos producir en el país, porque si no pudiéramos, pues yo estaré de acuerdo. A mí me dicen: vamos a traer tractores, y yo mismo digo: listo, ¿dónde firmo? Pero aquí estamos hablando de bienes que se podrían producir en Colombia. De aquí se deriva un hecho que no es menos grave, que es la concentración de la tierra rural. La concentración de la tierra rural. Gini de .88, eso es una barbaridad. Es de los agros más concentrados a escala global. Difícil encontrar uno que tenga la tierra más concentrada. Pero esta concentración, con un agravante, y llego a este punto, es porque este es un punto clave del debate. Esos que tienen concentrada la tierra, ¿están produciendo? Pues bueno, ya los vemos que están siendo derrotados
por la producción extranjera. Pero además les doy este dato que es sorprendente: de 22 millones de hectáreas de tierras en Colombia con posibilidades agrícolas, digamos, de primer nivel, apenas se cultivan 8.4 millones de hectáreas. Lo que quiere decir que apenas un tercio, en números gruesos, de las tierras que deberían estar cultivadas se cultivan. O sea, ¿qué está pasando entonces con el agro nacional, con estas tierras de las que estoy hablando y con los demás? Que el negocio de esas tierras no es la producción de alimentos, la producción de bienes para la industria, sino la valorización del suelo. O sea, la gente termina comprando una finca, le pone un mayordomo, 2 o 3 vacas, un arbolito, para esperar a que se valorice. O sea, que uno tiene que concluir aquí, señor presidente, que tenemos el peor modelo agrario del mundo, porque siempre el peor modelo agrario del mundo, señor ministro de Agricultura, será aquel que no pone a producir la tierra, ni permite que las manos y las inteligencias de los colombianos se unan con las tierras para generar los alimentos que necesitamos consumir los colombianos y para exportar. Entonces, y este es el punto central de este debate, cuando llegue al tema específico del proyecto de ley, es mentira, es falso en Colombia afirmar que porque las tierras, las propiedades sean mayores, hay más producción. No es cierto. Porque si la tierra está concentrada y no se cultiva, no puede nadie levantar la teoría de que entre mayor concentración haya, entre menos propietarios haya, entre mayores sean las fincas, entonces más producción hay, como un automatismo. Repito, no me estoy saliendo de mi lógica, debe haber producción empresarial y el Estado debe promoverla y debe defenderla, pero ojo, reconozcamos que aquí tenemos un problema de especial gravedad, es que la tierra no se usa para producir, y que la teoría, que es la teoría que están lanzando de todas partes los grandes poderes colombianos y extranjeros, de que entre más concentrada esté la tierra, más se produce, es mentira. Nadie la puede demostrar en Colombia. Pero en cambio sí se puede demostrar la contraria. Resulta que todos los estudios dicen que el 65% de los alimentos que se producen en Colombia tienen origen en producción campesina y en pequeña y mediana producción. Y el 95% de los capitales es de menos de 5 hectáreas, donde hay una porción inmensa de economía campesina. Y en Brasil, que es una potencia agrícola mundial, el 85% de las tierras son familiares. Y si a lo campesino le llegamos a sumar la actividad de los pequeños y medianos empresarios, a quienes también están desplazando y despreciando, porque aquí hay un discurso de que el que no sea un magnate no tiene cabida en el sector agropecuario colombiano, pues lo que estamos es tomando decisiones de política agraria contrarias a la realidad, contrarias a los hechos, cargadas ideológicamente, falsas, calculadas para beneficiar a unos cuantos. Veamos entonces por qué estamos en esto, cuál es la política oficial en el agro, la de este gobierno y la de todos los anteriores, por lo menos desde 1990 hacia acá. Primer política agraria para Colombia, no es exportar, es importar. Ya va siendo hora de que no nos metan más mentiras, porque si aquí a uno le dicen que la política es exportar y exportar y exportar, y no aumentan las exportaciones, y si aumentan las importaciones, doctor Juan Lucas Restrepo, hay que reconocer que la línea es importar. En eso les va de maravillas. Y hay gente que se gana sumas astronómicas importando. Segunda concepción, digamos, en relación con la verdadera política agraria. Las tierras no son para producir, principalmente son para hacer especulación inmobiliaria, un negociazo magnífico. Ya lo denunció Hernán Chavarría Loza hace 60 años. Tanto urbano como rural, el negocio del siglo. Yo compro una tierra, la vuelvo un lote de engorde, espero que el trabajo de los demás la valoricen y cuando la venda me gano un billete. Eso puede que enriquezca a alguien, pero al país no le sirve para desarrollarse de ninguna manera. Tercera idea, mayor concentración de las tierras, la ley de Sidres, como se acaba de mencionar, aprobada desafortunadamente por la Unidad Nacional y por el Centro Democrático, es la línea de la concentración. Es más y más y más la tierra en manos de unos pocos, no necesariamente para producir, repito, porque cuando usted ve una tierra grande produciendo, bueno, eso es otra historia, pero es que aquí lo que estamos hablando es de las tierras para no usarlas productivamente. Otro punto, extranjerización, esto es inaudito.
El discurso oficial de quienes mandan en Colombia es que ojalá las tierras de este país sean para los extranjeros, en detrimento de la soberanía nacional, convirtiéndonos en una especie de colonia de los poderes extranjeros, que ojo con esto, tampoco vienen necesariamente a producir. Las estadísticas globales dicen que también vienen es al negocio de la especulación agropecuaria. Y la otra centro de la política, que es parte de esta propuesta que tenemos aquí, es montar los grandes operadores de los recursos públicos para someter a la servidumbre a los pequeños y medianos productores, sean empresariales o sea campesinos, o sea, el modelo Cargill a escala global, el modelo Indupalm. Usted de pronto se acuerda, señor presidente, que eso lo explicamos en la Comisión Quinta, o sea, un intermediario, un operador que coge los recursos del Estado para esclavizar a campesinos y a pequeños y medianos propietarios con el cuento de que ese es el progreso. Y todo esto, señor presidente, ya voy a terminar, que lo veo como angustiado, pero pues, porque si a uno lo nombran, además sin preguntarle de ponente, lo menos es que le dejen decir alguna cosa, sobre todo si estamos en desacuerdo con las políticas del Estado. Y todo esto resumido en esto que es realmente bochornoso, senadores y senadoras y representantes. Miren esto que dijo el Ministerio de Agricultura el 25 de abril del 2015. Ojo con esto. En la propuesta de la OCDE, que todos sabemos que es un organismo controlado por Estados Unidos y las potencias europeas, hay 5 temas prioritarios, esto es para el agro, 5 temas prioritarios concentrados en 32 recomendaciones. Y la discusión de las mismas, o sea, lo que nos corresponde a nosotros, señor presidente, la discusión de las mismas será el qué, el cómo y el cuándo los debemos implementar. Oiga, esto es un bochorno. Háganlo, pero no lo digan. ¿Cómo así que se sientan 4 místeres en algún sitio del mundo, le tiran a este país 32 recomendaciones de 5 temas y aquí lo único que nosotros podemos es, como loros, aplicar y repetir lo que nos están diciendo, que por supuesto está meditado, es para los intereses de ellos y no los de nosotros? Esta cosa de la globalización es un negocio de suma cero. Lo que nosotros perdemos se lo ganan ellos. Entonces es el colmo de los colmos que estemos haciendo las cosas de esta manera. Y entonces, y con esto concluyo, señor presidente, no es sorprendente que el proyecto sea como sea, el proyecto de ley que ya hemos anunciado que estamos pidiendo que se archive. ¿Por qué? Porque lo dice el propio proyecto de ley en la exposición de motivos. Aquí están los acuerdos de La Habana, que yo no los veo, pero bueno, dicen. Pero también está el Plan Nacional de Desarrollo, donde están todas las políticas de la OCDE, porque ahí fue donde se aplicaron esas recomendaciones, y está la misión de transformación del campo, que es una misión montada por el gobierno de acuerdo a sus propias concepciones. Entonces no nos sorprendamos que la cosa sea como es. ¿Cómo es? Primero, nada de desarrollo científico propio, 0. O sea, un proyecto de innovación que tiene que ver con la ciencia y no hay una palabra para desarrollo científico propio. O sea, aquí vamos a comprar completos los paquetes tecnológicos de las transnacionales, todo lo de ellos, que ni siquiera ha sido diseñado para el trópico, como se sabe, nada. Esto no se parece en nada en lo que están haciendo en el Brasil, para poner un ejemplo. Paquetes tecnológicos que son malos y caros, que los utilizan para someter a la gente, para quedarse ellos con las utilidades del negocio que pueda brindar el negocio agropecuario. 2, 0 énfasis en el campesinado y en los productores menores. Esto es increíble, que prácticamente la palabra no aparezca en el proyecto, la idea de los débiles, de los pobres, de los campesinos. O sea, todos son iguales, por favor. Veo a la alta burocracia del Estado colombiano diciendo que campesinos son todos. ¿Cómo así? No, el campesino es un tipo especial de productor, como es un indígena. Y repito, puede haber empresarios, pero no nos borran del mapa a los pequeños, porque allí donde se borra del mapa a los pequeños, en una economía de mercado, como el pez grande se come al chico, los eliminan, los desaparecen. Y repito, los pobres de Colombia, los débiles, los campesinos y los pequeños medianos empresarios y los indígenas tienen mucho que aportarle al progreso de este país, con el que no están contribuyendo otros que han acaparado las tierras y no las ponen a producir. En tercer término, señor presidente, todo el proyecto es un proyecto de privatización. Esto es inaudito, hola.
Es que el Estado se hace a un lado para que 4 caimacanes se queden con los recursos públicos en su beneficio, con el cuento de que es que van a beneficiar a los productores rurales. Miren ustedes esto, artículo 25 del proyecto, créase una tasa retributiva de servicios, o sea, cóbrenle a la gente la asistencia técnica y el respaldo. La tasa estará a cargo de los usuarios del servicio. Decirle eso a un pobre, a un débil, a un pequeño, que le van a cobrar el servicio del Estado, que la política de extensión del Estado es una política de este tipo. Dice también, la tarifa de la tasa, artículo 27, podrá ser subsidiada si hay plata. Dice, podrá, no tendrá, podrá. ¿Qué quiere decir? Que no podrá, eso es lo que se viene ahí, eso es lo que están determinando, eso es lo que quieren hacer, porque aquí al final hay otra política de desalojo de los débiles del sector rural colombiano, campesinos, indígenas y pequeños y medianos empresarios. Llamo a los empresarios comunes y corrientes de Colombia, pilas, vienen por ustedes también. Si no se es cacao, si no se es transnacional, si no se es banquero, si no es capital financiero, huelen mal en el sector agropecuario colombiano. Bueno, y como si fuera poco, y concluyo, señor presidente, que lo veo algo angustiado, me excusa usted, ¿quién va a brindar la asistencia técnica? Lo dice con toda claridad el articulado del proyecto. Los actores del Subsistema Nacional de Investigación. Entonces por ahí de milagro ponen a las sumatas y todo lo demás es privado y privatizado, y esto los que somos estudiosos del agro ya sabemos cuál es. El modelo Indupalma, que lo diseccioné en la Comisión Quinta del Senado, de un operador que coge los recursos públicos para convertir en siervos a los que se supone que está respaldando. El modelo Cargill es el mismo en el mundo. El modelo del grupo Grobo en Argentina, lo conocemos también. 2 veces llevó el gobierno nacional a Gustavo Grobo Copatel a La Habana a embaucar con estos cuentos que hoy se reflejan en este proyecto de ley. ¿Cuál es el problema? El problema no es que haya actividad privada, el problema es dónde está. Si yo tengo pocos recursos para el agro porque no hay nueva plata para el agro, y resulta que meto un intermediario a brindar la asistencia técnica, ¿qué quiere decir? Que el intermediario se queda con el 20, el 30 o el 40 o el que sea % de los recursos del Estado, y esa plata no le llega al productor, o sea, que se reducen los recursos públicos para el Estado colombiano. En conclusión, entonces, señor presidente, pues nosotros nos ratificamos en solicitar que se archive este proyecto de ley, y anunciamos desde ya, yo he votado en general todas las políticas del proceso de paz. Ahí hemos estado, y ese es nuestro propósito, y eso es lo que quisiéramos hacer, pero no nos van a meter los dedos a la boca en estas cosas. O sea, yo no llevo toda mi vida luchando en defensa del agro colombiano, para que ahora me pidan que porque hay un proceso de paz y desarme de las FARC, que saludo, entonces nos van a coger eso como una carnada para meter todas las políticas agrarias que no deben aprobarse porque no contribuyen positivamente con el progreso de Colombia. Muchas gracias, señor presidente.